La Universidad Mayor de San Andrés, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio San Andrés presentan el programa Centro de Conciliación. Es un programa que busca orientar a la ciudadanía para la resolución de sus problemas mediante la conciliación y así crear una cultura de paz. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Iniciamos un nuevo programa del Centro de Conciliación. Hoy Paloma Ríos me acompaña como conductora del programa y tenemos a dos grandes profesionales que el día de hoy nos acompañan, a los cuales vamos a presentar esta tarde bastante fría en la ciudad de La Paz, pero a ver, con un tema muy interesante. Vamos a tocar la conciliación en el ámbito social y también en el ámbito familiar. Para ello hemos invitado al doctor Alberto Zavala, quien es abogado y politólogo. Actualmente es doctorante en Ciencias Políticas en la UNSA, ha sido operador, asesor en entidades públicas, es docente de la UNSA, autor de varios libros referidos a temas sociales y jurídicos, y también nos acompaña el doctor Richard Osuna Ortega. Él es abogado de profesión, es presidente de la Asociación de Docentes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNSA, también es docente de ambas carreras, a quienes les damos la más cordial bienvenida esta tarde. Es muy importante los temas que vamos a tocar el día de hoy y pues vamos a iniciar. Paloma, también tus palabras iniciales en el programa, ahora que eres mi compañera de conducción. Muchísimas gracias, Isabel. Muy agradecida de ahora acompañarte desde el otro lado de la pantalla, porque casi siempre nos vemos a través de este medio, pero muy feliz de acompañarte. Agradecer también a nuestros dos grandes profesionales, dos grandes docentes y profesionales de nuestra querida facultad. Y bueno, como comentabas, ¿no? Hoy vamos a tocar dos temas muy importantes y de mucho interés para toda la sociedad, así que no se pierdan nuestro programa. Así es, vamos a empezar a hablar primero con el doctor Osuna, que, bueno, como ya sabemos, hace un tiempo atrás la universidad decide abrir el Centro de Conciliación, dando un paso transformador en lo que es la justicia, tomando en cuenta los acontecimientos sociales, políticos en nuestro país y una necesidad de reforma judicial muy importante en el país. La universidad decide dar este paso abriendo el Centro de Conciliación, conformando la red de centros de conciliación a nivel nacional dentro de la estructura de las universidades públicas, lo cual se está llevando adelante. Pero vamos a hablar acerca de lo que es la conciliación familiar, doctor Osuna, y la importancia de tratar esto, tomando en cuenta que la familia en realidad es el núcleo de toda sociedad, ¿verdad? Cuando una familia marcha bien, nuestra sociedad también marcha bien. Si no, estaríamos con una pata coja en la mesa y tendríamos muchos problemas. Y esto se ve en el ámbito económico, se ve en el ámbito laboral, que hacen incidencia justamente en nuestras familias, doctor Osuna. ¿Por qué es tan importante evitar los estrados judiciales cuando se tocan temas familiares y acudir primero a la conciliación? Si bien se toma la conciliación como un mecanismo de alternativo, debemos decir que en la universidad lo que estamos tratando de generar es que sea el primer paso antes de ir a un estrado judicial. ¿Por qué es tan importante la materia familiar en la conciliación, doctor Osuna? Muy bien, voy a responder, pero antes quiero expresar un cordial saludo a quienes conducen este importante programa, a los directivos de Radio San Andrés, a la comunidad universitaria, a mi querido amigo y colega Alberto Zavala. Bueno, resulta que, como lo ha dicho distinguida conductora, si pensamos en que la vida de los humanos se basa en los elementos que nos provee la naturaleza, que son el agua, el aire, el fuego y la tierra, los elementos principales, la Declaración de Derechos Humanos dice que la familia es el elemento principal de la sociedad. Nuestra Constitución dice que es el núcleo principal
Ambos conceptos son semejantes, pero al decir elemento principal quiere decir que es algo que de lo que no podemos prescindir, así como no podemos prescindir del agua, del aire, etcétera, para vivir. Por tanto, la familia es un valor muy cualificado que se debe proteger. Bien, respecto a los conflictos que existen en la familia o en el nivel familiar, cabalmente resulta que yo soy abogado litigante, además en el ámbito de familia, y sé las dificultades que conllevan llegar a una solución para, por ejemplo, obtener un monto determinado de asistencia familiar. Por eso es que yo apoyo de manera abierta, igual que la mayor parte de los colegas de la carrera de Derecho y de Ciencias Políticas de la UNSA, para que antes de llegar a estrados judiciales, que de hecho este tiempo se ha conflictuado porque las audiencias son virtuales, hay poco acceso para el público, solamente los abogados y procuradores podemos entrar a los tribunales, y aparentemente el ámbito virtual podría haber mejorado la solución de los conflictos de asistencia familiar, pero no es así. La realidad es más dura, y por ello es que nuestra carrera y nuestra facultad, cabalmente a la cabeza de una ex autoridad como fue el doctor Javier Tapia, ha promovido la existencia de una unidad de conciliación que ahora está funcionando, está marchando con toda efectividad, porque mucha gente ya se está noticiando de que antes de ir a un tribunal, antes de gastar incluso en abogados, cosa que a muchos podría interesarnos, en vez de pensar lo contrario, están acudiendo a este centro de conciliación para obtener una respuesta rápida, una respuesta efectiva, una respuesta barata y una respuesta que al final trate de evitar eso que significa la confrontación judicial, porque allí uno pierde tiempo, pierde energías, pierde recursos y gana a veces un enemigo, porque la otra parte, generalmente, pues, el obligado, que generalmente es varón, pues no asume de buena gana que tiene que cumplir esa obligación, que además la establece el artículo 108 de la Constitución, en el sentido de que los mayores o los padres tenemos una obligación, aparte de natural, moral y jurídica, de ayudar a nuestros hijos. Y no se lo asume así, lamentablemente, por eso hay que obligarles a los padres para que provean la asistencia, y cuando eso se puede lograr fuera de estados judiciales, obviamente hay una optimización del tiempo, recursos, etcétera, lo que dije, que seguramente satisface de gran manera a la madre y al beneficiario, al hijo o a los hijos que pudiera tener. Muchísimas gracias, doctor Osuna, por su respuesta tan interesante, puntual y llena de información. Hemos visto un poco desde el punto de vista jurídico la importancia de la conciliación familiar. Doctor Zavala, desde ese punto de vista, me gustaría preguntarle cuál es la importancia de conocer los mecanismos de resolución de conflictos y específicamente en este caso, la importancia de dar a conocer los servicios de conciliación extrajudicial desde un punto de vista más social, ya no tan enfocado al ámbito jurídico. Ya. Muchas gracias. Ante todo, saludar a Isabel, Segada, Paloma, Isabel también, y un saludo a los dos por esa brillante conducción que hacen del programa. Y a mi querido amigo Ricardo Osuna, un gran saludo. Y también al público que nos está escuchando, ¿no? La audiencia de la radio. Bueno, el tema de la conciliación es prácticamente algo novedoso, entre comillas novedoso para los bolivianos, ¿no? Porque en otras latitudes, en otros países, esto ya se está desarrollando, estos programas de conciliación ciudadana, una manera de dar solución a los problemas que generalmente van a la vía judicial, pero que pueden ser resueltos en una vía prejudicial, diríamos, ¿no? Pero el tema de la conciliación me parece que puede salir ya del ámbito incluso judicial y puede convertirse ya en una forma de vida, ¿no? Como diríamos, una cultura de paz, ¿no? Hacer de la conciliación una forma de nuestro cotidiano vivir, ¿no? Desde
las relaciones interpersonales que tenemos en la familia, ¿no? Tenemos a veces conflictos hay con los hermanos, con los padres, con la esposa, los hijos, y a veces, no sé, tenemos una cultura, ¿no? del choque, ¿no? En Bolivia tenemos esa cultura del choque, generalmente podemos ver en las calles nomás, ¿no? Hay algún problema social, estamos ya convocando asambleas, marchas, bloqueos, ¿no? Como dice el dicho popular, guagua que no llora no mama, ¿no? Entonces, la idea es lograr los objetivos mediante mostrar una posición de fuerza, de poder ante el otro, ¿no? Esa es nuestra cultura que tenemos en Bolivia. Pero me parece que la conciliación deberíamos incorporarla a nuestra forma de vida desde los ámbitos más micros, ¿no? Por ejemplo, lo que decía estimado doctor Richard, en la familia, ¿no? Una conciliación ya desde relaciones en pareja, relaciones entre hermanos, entre familiares. Se puede también llevar este tema de la conciliación al tema de la educación, a las escuelas, a las universidades, ¿no? Cómo resolver esos conflictos. Y así, en todo ámbito, este tema de la conciliación como una forma de vida, una cultura de paz, debería ya ser inculcada desde ya, como decía Richard, también desde un punto de vista moral, ¿no? Educativo, y ya desde el colegio, ¿no? Enseñarles a los chicos, a las chicas, cómo podemos solucionar nuestros conflictos, ¿no? Entonces, ya esto ya trascendería solamente un programa, un proyecto de justicia, ¿no? Sino irradiaría todos los ámbitos de la vida social, ¿no? La familia, la educación, la economía, ¿no? La política, ¿no? Entonces, eso sería un gran proyecto a futuro, ¿no? Pero para esto tenemos que fijarnos metas desde ahora, ya trabajar en una socialización desde las últimas generaciones que aparecieron, ¿no? Bien, muchísimas gracias, doctor Zavala. Y como bien usted mencionaba, bueno, el tema de la vida en sociedad lleva implícita la generación de conflictos, ¿verdad? De intereses que son intersubjetivos. Cada quien anda en su mundo y con ciertos temas en la cabeza y, bueno, que se desatan en conflictos en toda vida social. Es importante lo que recalca cuando dice que debería eso aplicarse desde la educación inicial, ¿verdad? Para que no lleguemos ya en una edad adulta y madura justamente a estrados judiciales. Sin embargo, en la sociedad todavía nos falta mucho, en nuestra sociedad boliviana, para poder llegar a esa instancia en que podamos solucionar nuestros problemas sin la necesidad de un intermediario que sea un juez, un fiscal, un abogado, que esté al medio, y que sea un proceso litigante el que tengas que solucionar justamente estos problemas que tenemos en sociedad. En ese sentido, doctor Osuna, y tocando la materia familiar en realidad, ¿cuáles serían aquellos procedimientos que puedan coadyuvar a la conciliación en temas familiares? Bueno, según el artículo 427 de la Ley 603, o Código de las Familias, como se llama, además del Código Procesal Civil, la conciliación es ya un mecanismo al que deben recurrir casi obligatoriamente todos los jueces en materia civil y en materia familiar principalmente. Pero uno de los problemas, como lo indiqué antes, más álgidos para las mamás principalmente, aunque hay madres o mujeres que brindan asistencia para sus hijos, que están a cargo de padres. Eso es excepcional, muy poco frecuente, pero eso no está impedido por ley, más bien es algo a lo que se debe recurrir. Pero decía que al ser un mecanismo obligatorio, por ejemplo, en los procesos de asistencia familiar, una madre solicita un monto determinado de dinero para cubrir las necesidades básicas de su hijo, pese a que la ley 603 establece que se deberían cubrir 6 componentes básicos, que son el alimento, la salud, la educación, la vestimenta, la vivienda e incluso la recreación. Pero esos factores de convivencia, de desarrollo humano, no se cubren con los montos que generalmente disponen los jueces, aunque soliciten un monto diferente las madres. Pero como se solicita supuestamente en base a lo que necesita
un niño o un grupo de niños hijos de la mamá y de la pareja. Lo que pasa es que generalmente los padres rechazan ese monto solicitado con diferentes argumentos de que no cuentan con recursos, de que no tienen trabajo, etcétera. Y por eso es que el juez, generalmente son juezas, mujeres de familia, aunque jueces, obviamente, invocan, recurren a la conciliación, tal como dice el 427 de la ley 603. El juez debe convocar de oficio o a petición de parte a la conciliación. Yo les cuento que cuando había presencialidad en las audiencias, los jueces decían en plena audiencia para fijar el monto de asistencia, los abogados, a ver, un momento, salgan de la oficina. Aquí van a conciliar solo las partes, es decir, la peticionista, generalmente la madre, y el futuro obligado, el padre. Porque claro, el criterio es de que a veces los abogados embrollan más un problema y bueno, no van a lo que quiere realmente la gente, que es la solución pronta, rápida, efectiva de su petición, que es un monto de asistencia. Entonces, un juez convoca a esa reunión intermedia, podríamos decir, dentro de la audiencia general, que es la reunión general, y promueve la conciliación, de modo que se pueda llegar, por decirlo así, a una disminución de la petición de la madre, y es algo que probablemente pueda aceptar un futuro obligado o un padre. Y ese mecanismo, claro, lo hemos visto en la propia experiencia, resuelve rápidamente el proceso, porque los abogados entramos a veces nuevamente y nos dicen, bueno, ya se ha llegado a un acuerdo conciliatorio, aquí acaba el proceso, y qué maravilla, obviamente, especialmente para quien requiere recursos, como es la madre y sus hijos. Y claro, eso es algo que, como lo ha dicho nuestro querido amigo Alberto Zavala, el doctor Zavala, como ya es una corriente mundialista en realidad, lo de la cultura de la paz, no en vano nuestro artículo 10 de la Constitución dice que somos un país que debe promover esa cultura de la paz, que somos un país pacifista. Claro, nuevamente la realidad nos muestra que lamentablemente los bolivianos, muchos bolivianos somos bastante peleadores, nos gusta la confrontación y por ello es que los mecanismos de mediación o conciliación son pues los más adecuados para evitar conflictos que puedan ahondarse, que tengan que ir cabalmente a estados judiciales, y por eso una de esas pretensiones, como es la de la asistencia familiar, es la que se puede resolver rápidamente sin necesidad de asistir a un tribunal y sin contratar ni pedir un favor, por ejemplo, a un abogado. Por eso es que existen, y felizmente nuestra facultad ya ofrece ese servicio para mucha gente que no tiene recursos o no quiere entrar a esa disputa, esa pelea, que bueno, es pues una disputa legal la que se asume en tribunales y que a veces conflictúa más a la pareja y sobre todo al grupo familiar, a la familia, que es la que queda lastimada, porque muy pocos o en menor cantidad padres asumen que esa obligación deben satisfacerla sin retaseos, sin esperar mucho, porque los niños, los menores no esperan, pues con sus necesidades no pueden esperar, mejor dicho. Y entonces a la pregunta, distinguida conductora, especialmente el asunto referido de la asistencia familiar o pensiones es lo que promueve y debe promoverse desde el punto de vista de la conciliación, que tenga un carácter extrajudicial. Muchísimas gracias, doctor Osuna. En ese sentido, me gustaría consultarle, doctor Zavala, ¿usted por qué cree que es importante que las personas acudan antes de ir a un proceso judicial, que opten por un proceso de conciliación? ¿Por qué es importante que las personas vayan a una conciliación?
Primero porque es el tema económico, ¿no? Porque generalmente cuando uno va a un proceso judicial tiene que contratar servicios profesionales de un abogado. O sea, ahí hay más trabajo para el abogado, ¿no? Para nosotros, pero también los usuarios muchas veces no tienen esos ingresos, ¿no? Entonces, es una forma de ahorro de recursos económicos. También la conciliación permite, la conciliación extrajudicial, ¿no? Permite un ahorro de tiempo también, ¿no? Porque también cuando uno está en un proceso judicial tiene pues que conseguir las pruebas, ¿no? Estar atento a cuándo van a ser las audiencias, ¿no? O sea, es cuestión, hay que caminar, ¿no? Como dicen, para tener justicia tienes que tramitar, todos los días tienes que hacer seguimiento, ¿no? Un día te descuidas y puedes perder el proceso. Entonces, es un ahorro de tiempo, es un ahorro de recursos, y como los norteamericanos dicen, ¿no? El tiempo es oro, ¿no? O sea, todo nuestro tiempo que invertimos en algo es muy valioso. Y si estamos utilizando este tiempo en, digamos, en un conflicto judicial en los tribunales, estamos, el escaso tiempo que podemos tener lo estamos invirtiendo en eso, pudiendo utilizar ese tiempo en otras actividades, en la familia, ¿no? En algo productivo. Entonces, es una decisión, yo creo, racional, ir a una conciliación, en el sentido de que se puede lograr un ahorro en el tiempo, un ahorro en los recursos económicos, ¿no? Yo creo que esa sería la respuesta a su pregunta, ¿no? Bien, gracias, doctor Zavala. En cuanto a materia familiar se refiere, doctor Osuna, que estamos tocando con ustedes, ¿nos podría dar más pautas sobre los casos que se pueden tratar en materia familiar dentro de la conciliación extrajudicial? Claro, sucede que a veces las parejas, padre y madre, padres de uno o varios hijos, se ponen de acuerdo para cabalmente brindar, porque ya lo que es, y se llama así en materia familiar, el proyecto de vida en común se ha roto, es decir, con la nueva ley familiar, que es el Código de las Familias, por ejemplo, ya no hace falta señalar, exhibir, mostrar causales para un divorcio, por ejemplo. Ahora simplemente se dice que se ha roto el proyecto de vida en común, es decir, ya no hay aceptación de convivencia con la otra persona, con el cónyuge o la concubina. Esto es el mismo término que se utiliza como antes para lo que es la unión libre, que es el concubinato anteriormente dicho. Y si se ponen de acuerdo para, por ejemplo, la custodia de los menores, el derecho de visitas y el monto a fijarse en la asistencia familiar, eso permite que se suscriba un acuerdo que se llama ahora acuerdo regulador, que es un acuerdo transaccional, que se presenta y se debe presentar a un juez para que él lo homologue. Entonces, esa otra posibilidad que está también señalada en el Código de las Familias como un proceso de resolución inmediata, se dice, es también materia judiciable y que cabalmente no amerita una tramitación procedimental muy amplia, porque el juez solamente convoca una audiencia para preguntar o ratificar lo que se ha firmado en ese acuerdo. Es decir, en esa audiencia, en esa única audiencia, se da por hecho que ha habido una preconciliación y que por tanto se puede homologar ese tipo de acuerdo. Cuando no hay acuerdo, hay que ir necesariamente al proceso de asistencia familiar y cabalmente eso es lo que se trata de evitar con la conciliación extrajudicial. Las otras temáticas en materia familiar, el divorcio, por ejemplo, no son conciliables, sino reconciliables. Pero sucede que cuando alguien plantea una demanda de divorcio es porque cabalmente ha señalado, sin mostrar o referirse a causales, que ya no marcha el proyecto de vida común o la convivencia y por tanto
presenta una demanda que debe ser respondida en un plazo que la ley dice 5 días, aunque se tarde mucho más, pero luego el juez también está obligado, porque así dice la ley, a convocar a una audiencia, a una segunda audiencia, porque en una primera se establece la necesidad de la asistencia familiar, del monto a cancelarse, de la custodia de los hijos, etcétera, pero se debe convocar a una segunda audiencia para que haya reconciliación, posible reconciliación. Es decir, en esa audiencia se ratifica la solicitud, la necesidad, la petición de divorcio o al contrario. A veces hay oportunidades en que la pareja, se puede decir, ha repensado su situación. Cabalmente por eso se fija un plazo que la ley da de 3 meses, que aparentemente es muy discrecional, pero es un tiempo que permite valorar si la decisión que estamos tomando es útil y especialmente favorable para los hijos, que son los que más sufren con las separaciones, las desvinculaciones conyugales. Por tanto, en ese ámbito hay una posibilidad de conciliación, pero que significa una reconciliación o una ratificación, porque en la mayor parte de los casos, lamentablemente, hay una ratificación de la solicitud, de la petición de divorcio, y con ello concluye el proceso. Hay otros procesos como la emancipación, por ejemplo, que significa que los jóvenes algunos jóvenes a partir de los 16 años pueden pedir a un juez que éste autorice su independencia en su vivir diario, su independencia económica, eso significa la emancipación, dicho de otra manera, y eso también es conciliable, porque muchos padres no entienden, viviendo lejos, incluso que su hijo debería vivir, no sin respetar a los padres, por supuesto, pero ya no pedir permiso para casi todas las actividades que deben desarrollar, laborales, académicas y hasta de amores, por decir así, porque claro, ellos ya se sienten capaces de desarrollar sus actividades de manera sola, individual. Pero hay padres que se oponen porque, bueno, piensan que ellos deberían seguir con la custodia, el cuidado de ya jóvenes prontos para ser mayores de edad, y eso también es conciliable, porque a veces hay que hacerles entender a los padres que, bueno, los hijos, porque hay que demostrarlo, tienen ya capacidad para autosostenerse, para estudiar o trabajar o lo que fuere, porque a veces, claro, hay un criterio cerrado de los padres de que, bueno, siempre ha vivido con ellos el hijo o los hijos y que ahora que viva solo es riesgoso, peligroso, irrespetuoso, incluso se podría pensar, y eso también se puede conciliar antes de ir al despacho de un juez para que el juez disponga, porque el juez finalmente si se prueba, el joven se prueba que puede vivir solo, emancipado, le va a dar la razón y va a emitir una sentencia en su favor y va a entender a los padres que esa es la situación más favorable para el hijo. Pero eso también puede ser motivo de conciliación extrajudicial, sin que tenga que haber ese enfrentamiento, esa confrontación judicial, ese desamor incluso que aparece pues cuando el hijo parece que no quiere saber nada de los padres, que no es así en el fondo, simplemente quiere asumir un criterio de independencia que le es favorable porque a veces vive lejos de los padres. Ese es otro criterio. Bien, doctor Osuna, muchísimas gracias, y al doctor Zavala también. Antes de irnos al corte, Paloma, mira, ya tenemos una pregunta de nuestra audiencia, de Waldo Espinosa, que dice para el doctor Osuna justamente si la conciliación tiene que tener la asistencia de ambas partes y si es obligatorio que ambas partes firmen el acta. El por qué lo vamos a responder en el siguiente bloque, pero doctor Osuna, al final de la conciliación, ¿es obligatorio para las partes firmar un acta? Por supuesto, porque la conciliación... ¿Puedo seguir respondiendo? Aguárdenos
un par de minutos, nos vamos a nuestro corte y enseguida retornamos con la respuesta ampliada del doctor Osuna y claro, también con la intervención del doctor Zavala en este tema tan importante que es la conciliación familiar y social en nuestro país. Enseguida retornamos, aguárdenos por favor. Enseguida retornamos con su programa Centro de Conciliación, promoviendo la cultura de paz. Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Consultorio Jurídico. Nuestra norma rige hasta los 18 años de edad, ¿no? Pueden recibir la asistencia familiar. Cuando ya ellos han cumplido la mayoría de edad, que establece la norma, que es a los 18 años, cuando cumplen ya esta edad, ellos ya personalmente pueden tramitar la asistencia familiar, que se aumenta hasta los 25 años. Tienen que demostrar que están estudiando. Los montos de asistencia familiar siempre son modificables, ¿no? Siempre se pueden modificar. Consultorio Jurídico, un programa que promueve la justicia. Todos los lunes de 4 a 5 de la tarde, por Radio San Andrés, FM 97.6 y Facebook Live. La nueva radio universitaria San Andrés continúa creciendo. Ya contamos con nuestra propia aplicación para celulares Android. Solo debes ingresar a Play Store y buscar Radio Universitaria San Andrés 97.6 FM, descargarla, instalarla y ya podrás disfrutar de toda nuestra programación a través de Bolivia y Honduras. Bien, ya estamos de vuelta. Adelante, Paloma, para iniciar nuestro segundo bloque en el programa Centro de Conciliación. Gracias, Isabel. Iniciamos el segundo bloque. Vamos a retomar la pregunta que hacía Waldo Espinosa a través de nuestra página de Facebook. Waldo Espinosa pregunta para el doctor Richard Osuna si una conciliación se está realizando con la asistencia de ambas partes. Al final de la conciliación, ¿es obligatorio para las partes firmar el acta de conciliación y por qué? Adelante, doctor. Muy bien, muchas gracias. Sí, evidentemente, cuando hay una conciliación, es un acuerdo amigable, podríamos decir, al que se llega,
Pero dado que la conciliación, incluso extrajudicial, tiene un manto de protección y de sustento legal, evidentemente cuando se llega a ese acuerdo, se tiene que suscribir por ambas partes el acta de conciliación o conciliatoria, porque resulta que después de la conciliación, en algunos casos, probablemente muchos, o algunos, para ser optimista, no siempre se cumple lo que se ha acordado. Entonces, puesto que la conciliación tiene un acta que tiene un valor de sentencia, luego se puede necesariamente tener que recurrir al ámbito judicial para darle validez a ese acuerdo que se podría incumplir. Y cabalmente la manera de demostrarle a un juez que alguien está obligado, por ejemplo, a pagar asistencia, es exhibir el acta, presentar el acta, que va a tener que judicializarse el problema, el asunto, y claro, esa va a ser la prueba principal. Ese es el motivo para que tenga que firmarse necesariamente ese documento. De lo contrario, podría fácilmente cualquiera de las partes, pero especialmente en el ámbito familiar, el obligado, evadir su responsabilidad y, bueno, no cumplir con lo que se ha pactado en el acta o en la audiencia de conciliación. Muy bien, doctor Osuna, muchas gracias por su respuesta. Lo que les voy a pedir a nuestros dos invitados es que puedan apagar el micrófono cuando no estén interviniendo en las respuestas. Esto para facilitar un poco el audio de quienes nos siguen justamente a través de las redes sociales y también quienes nos siguen por nuestra frecuencia de FM 97.6. Así que, por favor, les voy a pedir que los desconecten, ¿sí? Y cuando emitan la respuesta, que los vuelvan a conectar. Son muy amables. Muchísimas gracias. Ahora sí, el audio está muy bien y vamos a llegar con una nitidez más clara a nuestra audiencia. Para el doctor Zavala, cuando hablamos acerca de este escenario de la conciliación y que son las mismas partes quienes resuelven sus diferencias. Ahora, este conciliador, doctor Zavala, necesariamente tendría que ser un abogado, conocer de materia jurídica para poder entablar esta relación entre ambas partes y poder llegar a lo que mencionaba el doctor Osuna a través de su respuesta, firmar un acta para tener resuelto aquel problema que los lleva hasta justamente que un conciliador pueda estar de la mano de ambos para resolver ese conflicto. Gracias por la pregunta, Isabel. Creo que es una pregunta muy importante, ¿no? Por ejemplo, en los cursos de capacitación que hemos tenido nosotros como somos conciliadores acreditados en la universidad, había también profesionales de otras áreas, ¿no? Había, por ejemplo, sociólogos, psicólogos, ¿no? ¿Por qué? Porque el proceso de conciliación, el conciliador se convierte en un mediador. Es decir, es una persona que les ayuda a dialogar a las partes, porque muchas veces las partes cuando están en conflicto es porque hubo una mala comunicación. Entonces, el conciliador va a ayudar a un diálogo, ¿no? Un diálogo, como dicen, un diálogo supremo. Les va a ayudar a dar otro enfoque al problema, les va a ayudar a una resignificación de los problemas, les va a ayudar a poner, por ejemplo, preguntas circulares donde a uno le pone en la posición del otro. Entonces le va a ayudar a reflexionar, a repensar,
a resignificar los problemas. Entonces, el conciliador es una persona que ayuda en el diálogo, ¿no? El conciliador no es el que va a ordenar, decir, esta es la solución o la solución es la otra, ¿no? Sino es un facilitador del diálogo, ¿no? Es un ayudador del diálogo. Por eso muchos profesionales del ámbito de la psicología, por ejemplo, ¿no?, que conocen la conducta humana, intervienen en este tema de la conciliación o de la sociología. Ahora, yo creo que es un plus que el conciliador sea un abogado. ¿Por qué? Porque generalmente los acuerdos, a lo que se refería el doctor Richard Osuna, las actas que se llega después de un proceso de conciliación, estas actas tienen que tener un marco, deben estar conforme al marco normativo que tenemos en Bolivia, ¿no? Es decir, que un acuerdo debe estar enmarcado en lo que establece las normativas legales, ¿no? Ya sea en el ámbito de familia, ámbito laboral o ámbito civil. El acta tiene que estar enmarcado en estos, en los formalismos jurídicos, ¿no? Por eso es muy necesario que el conciliador conozca del derecho. Y si es un abogado, esto es un plus. Esa es la respuesta, estimada Isabel. Muchísimas gracias, doctor Zavala. En este sentido, doctor Osuna, me gustaría consultarle específicamente en el tema familiar. ¿Qué ventajas tendría un conciliador que tiene formación en el área jurídica versus un conciliador que tiene, por ejemplo, una formación en un área económica? Perdón, doctor, su micrófono está silenciado. Tienes razón, ahora sí. Decía que otra vez en el ámbito de la asistencia familiar, que es un modelo, porque no es el único en cuanto a los procesos, pero además es uno de los problemas más recurrentes para muchas madres, resulta que la ley dice que cuando un obligado no tiene trabajo, se presume que tiene de todas maneras capacidad para generar recursos y por ello la ley dice que se le debe proveer el 20% del salario mínimo nacional a un niño que va a ser beneficiario de la asistencia familiar. Ese mínimo son 433 bolivianos, porque el salario mínimo nacional ahora es 2.165. Entonces, si un conciliador, que como un psicólogo, por ejemplo, tiene seguramente una gran capacidad para entender a la gente, para señalarle algunos caminos para que pueda actuar en una reunión, en una audiencia de conciliación de manera amigable, si se quiere, que no conozca esos datos que son del ámbito jurídico, jurisdiccional, podrían llevarle a un posible error. Podría el futuro obligado ofrecer, por ejemplo, 400 bolivianos y la madre, por necesidad, a veces podría aceptar esa suma como pago de asistencia familiar, pero eso iría en contravención a la ley, porque además, tanto la Constitución Política del Estado como el Código de las Familias, además del Código Niña, Niño, Adolescente, priorizan lo que se llama el interés superior de los menores. Es decir, el Estado prefiere en relación a los mayores que los menores, es decir, niñas, niños, adolescentes, sean satisfechos en sus requerimientos, obviamente por intermedio de sus tutores o sus madres o sus padres en algún caso. Por tanto, el aceptar una suma menor que podría de buena fe un otro profesional, sin desmerecer a ninguno, por supuesto, creer que eso es lo adecuado, estaría yendo cabalmente contra la norma y contra ese interés superior que señala la ley. Por eso creo que esa es una ventaja implícita, porque además, claro, hay otros mecanismos jurisdiccionales y legales que permiten tal vez darle un sustento un poco más amplio, si se quiere, a una petición de alguna de las partes en un momento conciliatorio, lo mismo en el ámbito civil, por ejemplo. Entonces, no es un requisito sine qua non. Como lo ha dicho el doctor Zavala, hay
conciliadores que son profesionales en diferentes áreas, pero que aprenden felizmente a través de la capacitación cómo inducir a que la gente, o mediar, porque en el fondo no es una inducción, sino una mediación para que de las propias partes salgan los resultados, pero y esa gente está muy bien capacitada por lo que hemos visto en nuestras capacitaciones para cabalmente ejercer esta otra función de conciliadores, pero cuando uno tiene una formación legal, reitero que eso ayuda de alguna manera para tener una posición que, bueno, pueda no inducir a la otra parte a aceptar lo que dice su contraria, o no es un rival, pero la parte contraria o la otra parte, pero es una ayuda implícita que ayuda a entender que el soporte que se le va a dar, o la ayuda o la respuesta, tenga ese contenido legal, que no sea contrario a la ley, por ejemplo. Muchas gracias, doctor Osuna. Definitivamente sí puede ser un plus el que sea conciliador, también sea abogado de profesión. Esto puede ayudar definitivamente a ambas partes, sobre todo tomando en cuenta el tema de la firma del acta, y además que vivimos en un medio en el cual, bueno, siempre hemos estado regidos ante esta cultura jurídica en el país, ¿verdad? Y tener a un abogado, estar en la fiscalía, en el Ministerio Público y otras instancias justamente que hacen a estos procesos legales para llegar a un acuerdo entre las partes. Pero la importancia en este momento que reviste para los futuros abogados el tratar con conciliación en este ordenamiento jurídico, sobre todo en Bolivia, les va a permitir aportar de seguro desde el saber de la solución idónea del conflicto a ambas partes. Y en ese sentido, doctor Zavala, debemos mencionar que los conciliadores tienen que aplicar métodos y técnicas justamente en las reuniones de conciliación. ¿Cuáles serían esas técnicas, esos métodos que aplican los conciliadores al momento de reunir a las partes en conflicto? Gracias por la pregunta, Isabel, muy importante. El método que estamos utilizando, ¿no?, en el Centro de Conciliación es el método de Harvard, ¿no? Es el método desarrollado en Harvard, precisamente en la Universidad de Harvard, que tiene una serie de procedimientos, ¿no? Una serie de procedimientos. Por ejemplo, la parte más interesante, me parece, de este método es de que de lo que hablan las partes, de lo que mencionan, de sus posiciones que se plantea, tenemos que nosotros encontrar o descubrir cuál es el interés de fondo. O sea, una parte del método es descubrir el fondo del interés que quiere cada una de las partes. Y en función a los intereses, buscar, digamos, una solución, ¿no? Se busca la solución a través de algunas técnicas que se utilizan, ¿no? Técnicas, por ejemplo, cómo hacer las preguntas, ¿no? Tipos de preguntas que se nos plantea. Y también formularnos hipótesis, cómo se puede dar una solución. En sí, la hipótesis lo formulan las mismas partes, ¿no? Solamente nosotros somos unos facilitadores. Como les decía en la anterior intervención, el fondo es encontrar el interés que tienen las partes y darle una resignificación al problema, ¿no? Sabemos que los problemas son constructos sociales. Hay que deconstruir el problema y volver a construirlo y darle otro enfoque de manera tal que las partes puedan lograr intereses comunes, ¿no? Buscar los intereses comunes y en función de eso lograr los acuerdos que van a viabilizar las soluciones a los problemas que se presentan, ¿no?, en el cotidiano. Antes de cederle la palabra a Paloma para que pueda continuar con el doctor Osuna, doctor Zavala,
para terminar esto, ¿cuántas sesiones en todo caso, cuántas reuniones tendría que estar ambas partes para poder solucionar ese conflicto, ¿no? Porque el proceso judicial es muchísimo más largo, además tomando en cuenta ahora el tema de la virtualidad, bueno, no se llevan estos procesos de manera tan dinámica como lo hacían antes de la pandemia, ¿verdad? En todo caso, en una conciliación, ¿cuántas reuniones serían necesarias? ¿Existe un número? ¿No existe un número? Isabel, no existe un número así límite, ¿no? Mucho depende el problema, ¿no? Mucho depende las partes también, cuántas son las partes, ¿no? O sea, mucho depende el tipo de problema, ¿no? Porque hay problemas muy complejos, que eso nos va a tomar sesiones, digamos, de encontrar los intereses de las partes. Mucho depende también la predisposición que tengan las partes, ¿no? A dar una solución, ¿no? La conciliación, las partes no están obligadas, ¿no? Si en algún momento de la conciliación ven ellos que ya no es necesario este proceso de conciliación, también pueden retirarse, ¿no? Entonces, no te podría decir una cantidad de sesiones, pero esto debe seguir desarrollando de acuerdo al avance que se tengan en las diferentes reuniones, ¿no? Se tienen, por ejemplo, reuniones conjuntas entre las partes. En un inicio siempre hay una reunión de presentación, explicar en qué consiste la conciliación, explicarle los derechos que tiene cada uno de las partes, ¿no? Luego se pueden dar reuniones por separados con ambas partes, porque hay tal vez cosas que las partes no quieren mencionar en frente de la otra parte, ¿no? Entonces, con el conciliador, de manera confidencial, también podemos tener reuniones separadas. Entonces, como les decía, la conciliación es un proceso de comunicativo, ¿no? Que tenemos que ir trabajando y ir buscando la solución poco a poco, ¿no? Un desarrollo. Puede haber conciliaciones en 2 de 3 sesiones, ¿no? Pero puede haber conciliaciones que duren más. Entonces, no hay un tope. Muchísimas gracias, doctor Zavala. Ha tocado un punto muy importante, que es el tema de la voluntariedad, y creo que es importante señalar que al ser la conciliación un proceso voluntario y al tener nosotros como centro de conciliación una recepción tan buena por parte de la población, estamos viendo que la población está muy dispuesta a resolver sus problemas por medios pacíficos. Doctor Osuna, quisiera consultarle. Hemos tocado en el tema de materia familiar, que hay temas que se pueden conciliar, como es la asistencia familiar, incluso tal vez la tenencia de los niños. ¿Hay temas que no se pueden conciliar dentro de lo que es materia familiar? Sí, porque, por ejemplo, hay una figura que se llama nulidad de un matrimonio. Y eso significa que no se han cumplido los requisitos para contraer matrimonio. Y eso no se puede conciliar porque claramente la ley señala ciertos requisitos como la edad, la libertad de Estado, etcétera. Entonces, hay varios ítems, si se quiere, de materia familiar que no son conciliables. Cabalmente, la ley 603 establece 3 tipos de procesos, que son los procesos ordinarios, los extraordinarios y los de resolución inmediata. Los primeros o los ordinarios ameritan un desarrollo judicial amplio, porque debe desarrollarse una materia probatoria también muy amplia, de modo que se pueda y se deba demostrar que uno tiene razón. Y pues eso es complicado, por decir algo, o más bien es innegociable y por tanto no conciliable. Lo mismo que, por ejemplo, la división de bienes gananciales, porque la ley señala que todo lo que se finca o se adquiere dentro de un matrimonio o de una unión libre, porque esa tiene el mismo carácter de un matrimonio, aunque con un basamento principal que es la informalidad, pero es lo que antes denominábamos concubinato, amerita que lo que una pareja adquiere a partir de su unión formal o desde que se reconoce esa unión que no es formal por no haber sido matrimoniable, la ley establece que todo lo que se adquiere pertenece a ambos cónyuges en 50%.
Entonces, no es negociable ni conciliable el hecho de que pueda uno o el otro de los cónyuges aceptar, recibir solamente una parte, un porcentaje, porque así se ha acordado, porque él o ella es más bueno, fuere el criterio que fuere. Entonces, eso no se puede conciliar porque se convierte en algo ilegal. La ley dice que son nulos los acuerdos que vayan en contra de la ley. Igual que en el caso de los menores, no se puede renunciar a la asistencia, por ejemplo, porque lo quiere al papá o porque es buen tipo, lo que fuere, porque eso iría contra el interés superior de los menores. Y en el caso de la división de bienes, iría contra lo que la ley establece como su ganancialidad de los bienes adquiridos. Y hay otros procesos que son de nulidad, de oposición también, pero eso es como ejemplo para que se entienda un poco desde el punto de vista familiar, si se puede o no conciliar todo. Hay cosas que no se pueden conciliar y hay asuntos como el divorcio, dijimos, en el que no se concilia, pero se reconcilia posiblemente en la oportunidad en la que haya que ratificar la demanda. Y claro, eso es porque no ha intervenido ni el juez ni un conciliador, sino que las propias partes, los cónyuges han decidido que deberían continuar con su proyecto de vida en común y de esa manera seguir pues con su vida familiar y lo que eso signifique para sus hijos y para ellos mismos. Bien, muchísimas gracias, doctor Osuna, por su intervención. Lo mismo al doctor Zavala. Ya hemos llegado al final del programa, de uno de los programas del Centro de Conciliación. Sí, así de rápido, el tiempo se nos ha pasado. Sin lugar a dudas, el tema que hemos tocado el día de hoy es importantísimo para la audiencia que nos sigue a través de nuestras frecuencias de FM y también por Facebook Live. Hacer la invitación a todos quienes nos siguen para que en algún momento, si es que ustedes conocen a alguien que tiene conflictos y que puede solucionarlos por la vía de la conciliación, se pueda acercar a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, a la facultad que se encuentra en la calle Loaisla, esquina Obispo Cárdenas, ¿verdad? Estará el doctor Zavala en alguna oportunidad también siendo conciliador, o también el doctor Osuna, nuestros dos profesionales que han sido capacitados en esta última temporada para que puedan exactamente ser conciliadores en este centro. Ya los han conocido el día de hoy y estamos seguros que aquellas personas que ven una vía mucho más factible, más pacífica para solucionar los problemas que tienen, pues ahí están dos profesionales grandes que tenemos en la Universidad Mayor de San Andrés que también van a poder ayudarlos. Paloma también es una conciliadora de nuestro centro de conciliación, a quien le damos también las gracias por haber estado el día de hoy conduciendo el programa. Muchísimas gracias por el tiempo valioso que nos han dado el día de hoy, doctor Osuna, doctor Zavala. Así bien cortito ya en la despedida, primero el doctor Osuna, luego el doctor Zavala y nos vamos también con Paloma. Bueno, muchas gracias nuevamente por la oportunidad que nos han brindado como docentes, capacitadores, conciliadores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, por la oportunidad de expresar así brevemente. Yo incluso tenía que retirarme antes por otro compromiso institucional, pero me he quedado con el mayor gusto para tratar de explicar un poco lo que significa la conciliación, algunos de los problemas que pueden ingresar a la conciliación, e invito nuevamente pues a la población que tenga necesidad de que sus problemas, algunos de sus problemas sean resueltos en la vía conciliatoria, acercarse a nuestra unidad de conciliación de la facultad, en la que les vamos a atender con el mayor gusto. Muchas gracias. Claro que sí, doctor Zavala. Sí, ante todo, muchas gracias por darnos la oportunidad aquí a los conciliadores y gracias a Isabel y Paloma también por esta moderación brillante que lo tuvieron hoy y al Centro de Conciliación de la Universidad Mayor de San Andrés. Y como decía el doctor Richard Osuna, las puertas están abiertas para que la población se acerque y pueda buscar una vía alternativa a la vía judicial.
Muchas gracias, es un saludo a todos y un alto honor compartir con ustedes esta mesa y un gran saludo al doctor Richard Osuna. Hasta pronto. Claro que sí. Ahora mi tocaya, Isabel, ya nos vamos. Nos vamos, Isabel. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer acompañarte, sea como invitada o como tú, como moderadora. Ha sido un gusto esta vez participar. Agradecer a nuestros queridos docentes y conciliadores. Esperamos tenerlos pronto dentro de nuestros procesos, que ya vamos a asignar bastantes. Invito a la población también a que sigan en nuestra página de Facebook, que es Centro de Conciliación FDCP UMSA. Estamos en Twitter como CCFDCP UMSA y también estamos en Twitter como CCFDCP UMSA. Los invito cordialmente a que nos sigan, van a encontrar información y nuevamente reiterar la invitación: si alguien necesita información, si quiere seguir un proceso conciliatorio o algún tipo de orientación, estamos a su servicio. Claro que sí, un fuerte abrazo para todos ustedes, que tengan una excelente tarde, y con el programa Centro de Conciliación será hasta el siguiente miércoles. Permiso. Esto fue Centro de Conciliación, el programa que crea conciencia en la comunidad.